Bienvenidos todos los hermanos a este programa que se transmite todos los días con el único propósito de alimentar nuestra alma y enriquecer nuestro espíritu, porque sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y la palabra de Dios ha sido dada a los hombres con el único propósito de ser nuestra guía, nuestra brújula, nuestro manual de instrucciones que nos permite de una manera eficaz obedecer la palabra de Dios para aquello a lo cual Dios lo ha enviado en nuestras vidas, y es para moldear nuestro corazón. Vamos desde ya a escuchar el capítulo 18 del libro de Levítico. Levítico capítulo 18. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles: Yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne para descubrir su desnudez. Yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer en el apartamiento de su inmundicia para descubrir su desnudez. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote en ella. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por el fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios. Yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es confusión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que peregrina entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Y la tierra no os vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios.
Bueno, entramos a este capítulo 18 donde el Señor nos revela lo que se conoce como las leyes morales, leyes de la moralidad sexual. Cada uno de estos versículos contienen grandes, pero grandes enseñanzas para el pueblo de Dios. Y el Señor inicia en este capítulo refiriéndole a Moisés que le dijera a los hijos de Israel: yo soy Jehová vuestro Dios. Que recordaran quién le está dando estos mandamientos. Su Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y les hace una gran advertencia. No van a hacer lo que hacían en la tierra de Egipto cuando ustedes moraban. Eso que hacían los egipcios allá no lo van a hacer. Y tampoco los que hacen los moradores acá de Canaán. Nótese esto que el Señor le está revelando a su pueblo. La práctica que anteriormente ustedes veían que se hacía en el pasado, en Egipto, en aquella tierra que ustedes dejaron, no la van a adoptar, y tampoco aquella a donde ustedes van a llegar, ni en el pasado ni en el futuro. Deben vivir el presente con Dios, que es lo que Dios le está instando a ellos. Como se sugiere en este libro, el Señor en este libro de Levítico da las regulaciones de la vida social, política, religiosa del pueblo. Todo lo que engloba la conducta de esta nación. Y en este capítulo, cuidadosamente, se describe en cada versículo las prácticas que ellos no debían hacer, no deben hacer, porque esto no está obsoleto. Estas reglas no se vencieron, no cumplieron ya su caducidad, no. Todos estos versículos que Dios nos revela en la ley moral están vigentes. Y entonces aquí entra lo que se llama: si no cumples esto, pues es contado por pecado. Recordemos que en el principio del mundo pues no era pecado que el tío viviera con la sobrina, los hermanos. De hecho, recordemos que Abraham y Sara eran medios hermanos, hijos del mismo padre, y no había pecado porque la ley no había entrado. Recordemos que Moisés, sus padres eran tía y sobrino. Jocabed era tía de Amram. No había pecado, pero ya entrando entonces en vigor esta ley, entonces sí se adjudica a la transgresión toda aquella alma que no cumpla lo que Jehová su Dios está diciéndole. Y empiezan las ordenanzas y les dice: no van a hacer lo que ustedes veían que hacían en Egipto. Eso que dejaron en el pasado va a quedar en el pasado, pero tampoco se van a adaptar a lo que está al futuro, lo que practican en la tierra de Canaán. Y años atrás, yo cuando leía la Biblia y entraba en los libros de Josué, entraba en estos libros donde hay tanta guerra, se me figuraba como un Dios así inclemente, como un Dios como que muy castigador. Pero a medida que fui leyendo la Biblia, como en este capítulo nos revela la causa por la cual la orden de Jehová era: exterminen todo meante, todo, mujer, niño, bestia, todo era un exterminio total. Y a través del estudio de la palabra me di cuenta del por qué, y entendí entonces que Dios no es un Dios implacable, sino justo, y la justicia de Jehová entró en vigor en estas personas, en estos pueblos, porque Él dice, cuando estamos leyendo el capítulo 18 nos damos cuenta cómo pues
entonces el Señor determinó destruir todas esas personas, niños, niñas, mujeres, bestias, todo lo mandó a exterminar. Y dice en este capítulo, nos revela que todas estas prácticas que Él prohíbe al pueblo de manera tajante, de manera certera, todo esto, todas estas abominaciones hacían los hombres de estas tierras que fueron antes de los israelitas, y la tierra fue contaminada. Y les dice entonces, no sea que la tierra los vomite a ustedes por hacer estas cosas, estas prácticas. Por eso que cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones será cortado, será eliminado del pueblo. Y entonces le hace ese consejo: guarden mi ordenanza, no haciendo estas costumbres que practicaban esto, que por eso Dios entonces la maldad fue tal que usó a Israel como arma de castigo para limpiar la tierra de todos esos moradores que cometían estas cosas atroces, para entonces poblarla con la nación santa de Dios. Y vemos entonces acá, detalladamente, hay tanto que decir en estos capítulos, hermano, porque Dios no deja ningún detalle por fuera. Y comienza a redactarle y a decirle: mis ordenanzas las van a poner por obras, mis estatutos, y van a andar por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y les hace el llamado a obedecer, a guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Dice y nos revela en el versículo 5 del capítulo 18, porque el hombre que esto hiciere vivirá en ellos. ¿Qué nos trae el cumplir los mandamientos de Dios? ¿Qué otra cosa sino vida de entre los muertos? ¿Y por qué decimos vida entre los muertos? Porque el que está sin Dios no vive, solo existe. Y el Señor entonces nos afirma de que cuando nosotros cumplimos a cabalidad lo que Él nos ha ordenado, nuestra alma se vivifica, nuestro espíritu lo guía el Señor, y empieza a redactarle: ningún varón se va a llegar a ninguna pariente, nada para descubrir su desnudez. Esta expresión de descubrir su desnudez implica más allá de verla sin ropa, sino de tener con esa persona intimidad, de llegar a las relaciones sexuales. Esta expresión nos lleva entonces a ese acercamiento. No debe haber. Miren cómo Dios, de una manera tan meticulosa, tan rigurosa, llena los mandamientos para que haya la santidad que Él necesita ver en cada uno de sus hijos. Y comienza a decirle: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no vas a descubrir. ¿Por qué? Porque es tu madre. La desnudez de la mujer de tu padre no la vas a descubrir, es la desnudez de tu padre. Es decir, si tú estás en intimidad con tu madrastra, tú estás entonces descubriendo la desnudez de tu padre. ¿Por qué? Sencillo, hermano. Recordemos que una vez que se unen en matrimonio, pues ya pasan a ser una carne. Ya no son dos, nos dice la palabra, sino uno. Y al tú subir al lecho de tu padre, entonces estás ofendiendo la carne de tu padre, porque es su esposa. Y así nos va diciendo: la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, bien haya nacido en la casa o nacido fuera, no la vas a descubrir, no vas a estar con ella. La desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija es la desnudez, no la vas a descubrir. ¿Por qué? Porque es tu pariente y pasa a ser desnudez tuya también. Y hace hincapié cada uno de los versículos cuando les dice: la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, es tu hermana, no vas a estar con ella. La desnudez de la hermana de tu padre, que viene siendo tu tía,
no descubrirás, es pariente de tu padre. Y la desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, es tu tía también. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. La desnudez de tu nuera no descubrirás, es la mujer de tu hijo. Y entonces tú vas a descubrir la desnudez de él, no. La desnudez de la mujer de tu hermano, vas a ser tu cuñada, no lo puedes entonces descubrir. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No vas a tener esto, son parientes, y hace referencia en el versículo 17, eso es maldad. No lo vas a hacer, y no vas a tomar a la mujer, a tu mujer y a su hermana para hacerlas rival, descubriendo la desnudez delante de ellas en su vida. No lo vas a hacer. Y comienza de una manera rigurosa a enseñarle todo lo que son las leyes morales en cuanto a la sexualidad. Y no llegarás a la mujer de tu prójimo, porque es maldad. No vas a estar con tu mujer en su etapa de la impureza menstrual. No está bien. Además, no vas a tomar jamás, no lo vas a tomar a tu hijo y lo vas a ofrendar por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios. Todos estos preceptos, todos estos mandamientos, hermanos, están vigentes. Uno dirá ahorita, bueno, nadie ahorita sacrifica a su hijo a un Dios. Ahorita hay distintas maneras de ofrecer nuestros hijos a dioses de este mundo. Así como usted lo ve, de repente usted lo ofrece a realizar algunas prácticas deportivas, y aún por estar haciendo estas prácticas deportivas, obvia de que guarda los mandamientos de Dios, usted lo está ofreciendo a ese Dios entonces, aunque se vea muy sencillito, pero es así. Y en el versículo 22 del capítulo 18 dice, no te vas a echar con varón como con mujer, es abominación. Y estas prácticas las hacían en el país donde habían salido y en donde iban a entrar. No debes estar con prácticas del pasado y tampoco lo que se te presenta en el futuro. Debemos caminar a la luz de Jehová, no vivir una vida desordenada. Y fíjense que recordemos que por estas prácticas del sodomismo, Jehová destruyó estas ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, porque la abominación fue tal extremo que el Señor exterminó todos los habitantes de estas ciudades. Entonces no podemos entrar en la confusión de que eso era antes. Dios es santo, santo, santo. Lo ha sido, lo es y lo seguirá siendo. Él no muda, Él no cambia. Lo que es pecado o lo que fue pecado para siglos pasados, pues sigue siendo pecado para este siglo y para los siglos que vendrán. Tenemos que caminar a la luz de Jehová. Le dice, no vas a estar con ningún animal, ningún ayuntamiento amancillándote, ni la mujer se pondrá delante del animal para ayuntarse. Esto es perversión. Y todas estas cosas, fíjense cómo la palabra de Dios nos revela las realidades que esta gente realizaban, y por eso el Señor entonces en su furor y en su justicia limpió la tierra de estas abominaciones. En ninguna de estas cosas se van a ensuciar, se van a mancillar, porque todas estas cosas, en todas estas prácticas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Estos versículos entonces me hicieron entender que Dios es un Dios justo y que Dios limpia la tierra de estas inmundicias. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios todo lo creó con su justo funcionamiento, pero tenemos un enemigo que quiere siempre que nosotros vivamos a lo contrario de la voluntad de Dios. El Señor nos enseñó, varón y hembra los crió. ¿Para qué? Para que uniéndose
ellos se multipliquen, pero no hay ninguna multiplicación ni ningún resultado de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, de una mujer con una bestia o de un hombre con una bestia. Entonces todas estas aberraciones que hoy en día la sociedad las promueve, aún hasta en las caricaturas infantiles, algo tan inocente, allí lo está promoviendo. Y esto, hermano, no es otra cosa que estar en contra del diseño original de Dios. Dios nos conceda tener nuestros ojos claros y nuestra mente nítida, asegurando que Dios es santo y sus hijos debemos tener esa santidad en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Y les dice, Jehová les llama a que ellos guarden estos estatutos y las ordenanzas y no haga ninguna de estas abominaciones, nada de esto, porque no lo puede hacer ni el extranjero que está dentro de la tierra de su pueblo, no lo puede permitir, porque esto va en contra del plan original de Dios. Entonces muchas cosas se disfrazan porque es amor, no. Eso dice la palabra de Dios, eso es confusión. Eso es abominación, eso es perversión. Están luchando fuertemente para que la pedofilia no sea contada como una enfermedad, sino algo, algo normal y natural. Y así ha sucedido con otras cosas que sabemos que a la luz de la palabra de Dios son abominación y seguirán siendo abominaciones. Muchas personas dicen, no, es que esto fue en el Antiguo Testamento. No, la palabra de Dios también nos revela en el Nuevo Testamento que esto es contra la naturaleza de Dios. Sí, muchas personas pretenden justificar lo injustificable, hermano. No se puede justificar. Pecado es pecado. Y todo esto corrompe el cuerpo, destruye el alma. Y lamentablemente nos lleva cautivos al pecado, a la maldad. Entonces nosotros no podemos estar dejándonos influenciar por estas corrientes que están abordando. Incluso en la actualidad se ha levantado una gran cantidad de congregaciones donde estas personas que tienen estos desequilibrios, estas debilidades, estas cosas que no agradan a Dios, como congregaciones. Y esto es terrible, miren, a tal punto que en la actualidad pues instan a que el hombre y la mujer no se casen, sino que vivan juntos. Pero hombre con hombre y mujer con mujer sí están luchando arduamente porque ellos tengan sus derechos. Y esto, hermano, no podemos. Hay algo que es importante. Nosotros no podemos tener odio contra estas personas porque son almas que están cautivas en el pecado. Pero sí tenemos que darles a entender por medio de la palabra que por mucho que el enemigo los esté engañando, haciéndolos creer que Dios se agrada de sus uniones, eso es mentira del diablo. No es así. La palabra de Dios nos enseña en la Biblia que el apóstol Pablo habló sobre esto claramente. Nos dijo de una manera tremenda que no teníamos que tener estas prácticas. ¿Por qué? Porque les dice, y alguno de vosotros erais así, pero ya ha sido santificado, ya habéis sido santificado en el lavacro. Antes ustedes tenían esto, y les hace referencia en 1 Corintios capítulo 6, porque muchos se enfrascan diciendo que esto era el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios severo, pero ya con Cristo se abrió la gracia. Porque ¿cuál era, hermano, el resultado de las personas que practicaban estos? Que se hallaban en algunas de estas prácticas irremisiblemente debía morir. A una mujer que se hallara en ayuntamiento con una bestia, moría la bestia y moría la mujer. Y así igual los hombres que se encontraran con todas estas prácticas, pues debían morir irremisiblemente. Era la manera de Dios de limpiar la tierra de esa contaminación. Sin embargo, entra la gracia
a través de nuestro amado Jesucristo. Y el apóstol Pablo le hace referencia en 1 Corintios 6, el versículo 9 le dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Hermano, esto es Nuevo Testamento, esto no es Antiguo Testamento. Y aquí el apóstol Pablo lo recalca rigurosamente, y no solamente lo recalca, sino que les hace la alusión a ellos. Óigase bien, les hace la alusión a ellos. Y esto erais algunos de los que estaban escuchando esta carta eran así. Pero le dice: pero ya sois lavados y ya has sido santificado y ya ahora son justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si esto fuera aprobado en la actualidad, entonces el apóstol Pablo no dijera: y estos erais algunos. Diría: y estos son ustedes. ¿Verdad? Entonces no nos dejemos engañar. El enemigo está luchando para confundir nuestra fe y nublar nuestra vista, y tratando de que el pueblo de Jehová sea santo. Lo que está escrito tiene cumplimiento, y Dios nos ha dejado sus mandamientos para que por ellos andemos, no para que entremos en confusión y para andar en disolución, como la sociedad, como el enemigo, como el príncipe de este mundo está instando a que seamos. No. Dios en su misericordia nos ha traído, nos ha lavado, nos ha emblanquecido y nos santifica diariamente con el poder vivir bajo los mandamientos y ordenanzas de Dios. Porque si nosotros hacemos esto, en ellos viviremos, hermanos. Y esto es una promesa que el Señor ha abierto para sus hijos. Vamos entonces a tener la lectura del capítulo 19 de Levítico. Seguimos entonces aprendiendo sobre lo que Dios nos ha dejado como herencia, como son sus mandamientos. Escuchemos. Levítico capítulo 19. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis sábados guardaréis yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando sacrificareis sacrificio de paces a Jehová, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. Será comido el día que lo sacrificareis, y el siguiente día, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero será abominación, no será acepto. Y el que lo comiere llevará su delito por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de sus pueblos. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu haza, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero los dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis ninguno a su prójimo, y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldigas al sordo, y delante del ciego no pongas tropiezo, mas tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ingenuamente reprenderás a tu prójimo, y no consentirás sobre él pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo,
mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mis estatutos guardaréis. A tu animal no harás ayuntar para misturas. Tu asa no sembrarás con mistura de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de diversas cosas. Y cuando un hombre tuviere cópula con mujer, y ella fuere sierva desposada con alguno, y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando hubiereis entrado en la tierra, y plantareis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio, lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4º año todo su fruto será santidad de loores a Jehová. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros, ni adivinaréis. No cortaréis en redondo las extremidades de vuestras cabezas, ni dañarás la punta de tu barba. Y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová. No contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hincha de maldad. Mis sábados guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. No os volváis a los encantadores y a los adivinos, ni los consultéis ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que peregrinar entre vosotros. Y ámalo como a ti mismo, porque peregrinos fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. No hagáis agravio en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto tendréis. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos, y ponedlos por obra. Yo Jehová. Bueno, seguimos entonces viendo cómo Dios sigue dando instrucciones a su pueblo. Y bueno, Ari, en cuanto a la pregunta que colocaste en el chat, esto que les hago referencia, que hoy en día no vamos a decir, bueno, a mi hijo lo voy a ofrecer en fuego para un dios. En el caso, pues como dice, no ofrecerás tu hijo en fuego a Moloc, pero sí hay cosas que los tenemos como dioses. Un deporte. Un ejemplo, yo tengo 3 niños y mi niño está en deportes y le toca ir a práctica los sábados. Pero yo le doy prioridad a que vaya en sábado porque es que eso es lo que a él le gusta. Entonces yo le estoy ofreciendo a mi hijo a ese Dios. Yo le estoy dando prioridad al deporte y está entonces tomando el lugar de Dios. Estoy dando la primicia a que él realice su deporte antes que él repose el día conforme al mandamiento de Dios. No con esto estoy diciendo que hacer deporte sea malo, entiéndase bien. No lo estoy diciendo porque hay muchos deportes que son de beneficio. La natación es un deporte muy bueno. De hecho, yo matriculé a mis niños en deporte y eran los domingos. Yo los llevaba los domingos a la escuela de natación para que ellos estuvieran. Y allí en la escuela de natación no tenían que usar traje de baño, usaban su short, usaban su pantalón corto y ellos practicaban su natación. Pero eran los domingos. Ya aprendieron a nadar, perfecto. Pero no por esto quiere decir que si el niño, la niña está en un deporte y tiene que salir o sale el viernes en la tarde, pues que salga el viernes en la tarde, porque el deporte es primero. No. Nosotros no podemos hacer esto.
Nosotros tenemos siempre que resguardar que nuestros niños, que nuestros familiares tengan siempre a Dios en primer lugar. ¿Quiere practicar deporte? Bueno, del domingo al jueves tiene la oportunidad. El viernes hasta antes de la puesta del sol, mucho antes de la puesta del sol, porque primero es Dios. Yo no puedo ofrecerle entonces a que nuestros hijos se descaminen y pierdan el temor a Dios. Primero es guardar los mandamientos de Dios de manera fiel, de manera plácida, porque para nosotros debe ser placer guardar los mandamientos de Dios, ser un pueblo diferente. Eso para nosotros debe ser el mayor logro, que en nuestras vidas lo hagamos con mucha gratitud a Dios. Entonces, no sé si te expliqué un poquito a lo que hice mención. Bueno, en el capítulo 19 seguimos con leyes morales y ceremoniales, y el Señor nuevamente le refiere a Moisés: dile a la congregación, a los hijos de Israel, que santos seréis. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser santos? Porque yo, Jehová, vuestro Dios, es santo. Y esta referencia la cita el apóstol Pedro: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así de sencillo, la santidad conviene a mi casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. No es días de semanas, o este año voy a ser santo y el año que viene lo voy a tomar como año sabático de libertinaje. No. Todos los días esa característica del pueblo de Dios debe realzar en nuestras vidas. Así como el Señor le ordenó que en la vestimenta sacerdotal tuvieran esa plancha de oro fino en su frente, que en nuestras vidas haya esa talladura de sello marcado por el Espíritu de Dios. Somos santos, reservados, apartados para toda buena obra. Y usted se sienta a meditar en cada uno de estos versículos, hermanos, y usted se da cuenta de la finura de Dios que tenemos, que no deja perder ningún detalle, aún en el comercio. No debe haber balanza injusta, que usted le diga que está vendiendo 1 libra y resulta que es menos de 1 libra. No. En todo debe resaltar la pureza, la justicia y la santidad de los hijos de Dios. Y le relata de manera detallada que no se vuelvan a los ídolos ni hagan dioses de fundición. Nada de eso. En los días de reposo tienen que guardarlos. Y qué bonito es cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. En el versículo 3 nos dice: cada uno temerá, respetará a su padre y a su madre, y guardará los días de reposo. ¿Por qué? Porque lo ha ordenado Jehová, y haciendo su voluntad, en él nos deleitaremos. Y le dice: todo lo que ustedes ofrecieren en la ofrenda de paz, se lo van a comer el primer día. Si queda en el segundo, se lo comen, pero ya el tercer día entonces lo van a quemar al fuego, recordando algo que ya se había mencionado. Y dice: si ustedes se comen eso el tercer día, entonces va a ser abominación para Dios, no será acepto. Y entonces el que comiere eso va a llevar su delito, porque profanó lo santo de Jehová. Y tal persona debe ser cortada del pueblo. Miren cómo Dios, hermano, Dios nos explica cuidadosamente qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer y por qué lo debemos hacer. ¿No es un Dios y un Padre amoroso que nos guía hacia toda justicia? ¿No nos conviene entonces prestar nuestros oídos, disponer nuestro corazón y nuestras manos a hacer su voluntad? Hermanos, si lo hacemos, en los mandamientos de Dios viviremos. Lo dice así la palabra. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Estar preparados para ser moldeados conforme a la imagen de Dios quiere que nosotros tengamos. Y dice así: miren el Señor tan bello. Cuando ellos estuvieran en su tierra, ¿verdad? Recordemos que aquí ellos aún no habían entrado a la tierra de Canaán, pero el Señor preparándolos, previniendo lo que ellos debían realizar una vez que poseyeran la tierra. Ustedes van a tener sus cosechas, pero no van a recoger todo, hasta lo último del rinconcito de esa tierra, no. Lo van a dejar
¿Para quiénes? Para los pobres, para el extranjero, lo van a dejar. Miren esto, hermano. Mire cómo Dios quiere que en cada hijo suyo abunden bendiciones de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice que bienaventurado es aquel que se acuerda del pobre, porque en los días malos lo librará Jehová. Y aquí le hace referencia a que cuando ellos tengan esa tierra y cosecharan, no es que iban a recoger hasta el último grano, no iban a ser mezquinos, iban a dejar mies, granos para aquellos pobres, para aquellos extranjeros que dependían de la misericordia de Dios para su manutención. Miren, hermano, ¿cómo no nos agrada nuestra forma? ¿Cómo no vamos a agradarle a Dios por su forma y a moldearnos nosotros a la forma de Dios? Y Dios es un Dios bondadoso. Piensa en el pobre, piensa en el extranjero, en la viuda. Y quiere que tú seas instrumento de bendición, que tú representes sus manos proveedoras al pobre, sus manos proveedoras al necesitado. Y eso es lo que Dios quiere, que abunde bendición en el pobre al recibir de ti y que tú recibas bendición al ser instrumento de Dios, al proveer a través de tus manos. Ese es nuestro Dios. No hurtaréis, ni no vas a engañar, ni vas a mentir el uno con el otro. Qué bonito que en nosotros haya la sinceridad, que cuando usted le dé la palabra a su hermano, a su prójimo, esa persona esté confiado porque usted es una persona con palabra. Si usted le dice voy, usted viene, y si usted le dice voy a dar, pues usted da. Qué bonito es eso cuando los hijos de Dios tienen esa característica. Les dice, no vas a oprimir a tu prójimo, ni le vas a robar, ni le vas a retener el salario del jornalero en tu casa hasta el día siguiente. No, hay que ser justo. Si trabajó, págale lo justo de inmediato porque ese es su sustento. No vas a maldecir al sordo porque tú le hables y no te entienda, no. Y tampoco vas a colocar tropiezos delante del ciego. Vas a tener temor de Dios en tu corazón. Y no vas a hacer injusticia ni vas a favorecer al pobre y vas a complacer al grande. Vas a ser justo con tu prójimo. Y miren este versículo 16 que es contundente. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Por qué hace esta referencia? Porque eso es matar la reputación de tu prójimo, matar la reputación del prójimo. Acordemos que cuando el Señor Jesucristo explicó el mandamiento de no matarás, eso implica el daño que podemos hacer con nuestra lengua también. Y el Señor aquí nos hace referencia de no andar chismeando, de no andar contando lo que no se debe contar. ¿Será que esto está desactualizado? No, esto no está desactualizado, hermano. Esto está vigente en nosotros, debe estar vigente en nosotros. Y no vas a aborrecer a tu hermano en tu corazón. Y tampoco le vas a apoyar su pecado. No te vas a vengar de tu prójimo, ni vas a guardar rencor, sino que lo vas a amar como a ti mismo. Yo, Jehová, miren esto, en nosotros hay un amor de cuidado, de buscar lo mejor para nosotros. Si nosotros ponemos en práctica esto que es la regla de oro, vas a tratar a los demás como quieres que te traten a ti, recordó Jesucristo. Y aquí están las raíces de ese mandamiento. Qué bonito es que en nosotros haya esa estima por cada uno de nuestros hermanos. Y mis estatutos los vas a guardar. Qué bonito. Y no vas a ayuntar tu ganado con animal de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezclas de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Miren esto, hermano. Dios es tan cuidadoso que detalla el material con el cual se deben elaborar nuestros vestidos y que no corrompas la tierra mezclando semillas. ¿Por qué? Él lo determinó. A nosotros solamente nos toca cumplirlo, más nada. Y dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dado libertad, ambos serán azotados, no morirán por cuanto ella no es libre. ¿Y qué va a hacer? Va a traer a Jehová a la puerta del tabernáculo un carnero para pagar su culpa. Miren cómo Dios sabe las situaciones en las que se podían enfrentar diariamente los hombres. Les presenta lo que podía suceder y qué era lo que tenían que hacer.
todo esto, hermano. Y él les hace referencia a que cuando ellos entraran a la tierra de Canaán y ellos tuviesen esos árboles de fruta, que iban a considerar como incircuncisos los primeros frutos. No iban a comer los primeros frutos, sino hasta después del 5º año, porque los primeros 3 años iban a ser incircuncisos y el 4º año iba a ser consagrado de alabanza a Jehová. Sino el 5º año era entonces que ellos iban a saborear esos frutos del árbol. ¿Por qué? Porque así lo determinó el Señor. Es su sabiduría y es su condición y hay que respetarlo. Les recuerda que no debemos comer sangre y no ser agoreros ni adivinos. ¿Ustedes saben lo que es agorero? Agoreros son aquellas personas que a través de los vuelos de los pájaros o de los cantos de los pájaros determinan el futuro. Ustedes no han escuchado personas que llegó un X pájaro, ¡ay, alguien va a morir! Yo los he escuchado. Ay, llegó ese pájaro. Ay, hay una muchachita que se hace pensar por virgen, pero no es virgen, ya tiene hombre. Así yo lo he escuchado. Pues eso es abominación a Dios. Está prohibido. Eso es ser agorero. Estar determinando el futuro o lo que ha acontecido a través de vuelos de pájaros o la presencia de pájaros. Eso no está permitido, es pecado. No debes consultar ni tener tampoco alguna cercanía con adivinos, nada de estas cosas. Hace también mención sobre sobre no cortar su barba, sobre no tener ningún rasguño en su cuerpo, y hace mención en el versículo 28 sobre los tatuajes. No imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Aquí podemos decir que este versículo puede ser un poco incómodo para algunas personas que lamentablemente en su ignorancia o quizás por estar un poco a la moda, pues se tatuaron, y la palabra de Dios pues nos dice que no debemos hacerlo. Es más, eso es hasta dañino para nuestra salud. Si usted se tatuó y va a donar sangre, pues déjeme decirle que su sangre está contaminada. No puede ser usada para alguien que necesite sangre. Está contaminada, entonces no favorece ni en la salud ni ante los ojos de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Pues obedecer sin reparar, con amor a Dios. Él se fija en todo y nos da cuidadosos mandamientos que si nosotros lo hacemos, pues en ellos viviremos. Y nuevamente recuerden el versículo 30 sobre los días de reposo y el santuario de Dios, tenerlo en reverencia. No vas a volverte a los encantadores ni a los adivinos, ni los vas a consultar, porque te vas a contaminar con ellos. Y hay un versículo muy lindo que lo usamos mucho en el mes de agosto, que es el mes de la ancianidad. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Qué bonito es cuando usted valora ese hermano, esa hermana con tantos años de experiencia, y que a través de su boca usted puede recibir edificación, porque bien lo dice la palabra de Dios, que en los ancianos está en la inteligencia, y en los de muchos años la sabiduría en ellos. ¿Por qué? Porque ellos ya han transitado por el camino que nosotros apenas estamos iniciando. Entonces, recibe bendición la juventud que escuche las instrucciones de los ancianos. No los vea ni los menosprecie, porque los ancianos tienen una gran riqueza para nuestras vidas. En lo particular, yo estimo mucho a los hermanos mayores, y cuando ellos dan un consejo, yo procuro ponerlo por práctica. ¿Saben por qué? Porque ellos ya han transcurrido por ese camino y ya ellos saben cómo podemos pasarlo mejor, con mayor diligencia. Entonces es importante tener en alta estima los hermanos de edad mayor. Son de relevancia, son de bendición, y el Señor nos pide que los honremos, y dice que cuando el extranjero morara entre el pueblo, pues que lo tratara bien, que hiciera justicia y que siempre tuviera balanza justa y pesa justa. Hermanos, la demanda del Señor ha sido, es y será vivir en santidad. No hay otra demanda, hermanos, que nosotros, sus hijos, anhelemos vivir
en santidad. Esa es la demanda de Dios. Santidad. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Así de sencillo. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué es la santidad? Es estar separado para un uso santo, estar separado de toda especie de mal, estar enfocados, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y el Señor pues nos motiva a que diariamente nosotros podamos dar un escalón más, un paso más a la santidad. Si antes hacía esto, Señor, ya no, porque que en nuestras vidas haya esa necesidad y ese resultado como lo experimentó aquel gran siervo de Dios al poder expresar: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, pues las palabras y las obras que Él quiere que yo haga, pues esas son las que voy a hacer. Y bueno, en consideración a lo que Dios pues en cada uno de los mandamientos nos da, usted se sienta a meditar en los mandamientos de Dios y Él es tan lindo, hermano, que Él nos explica detalladamente por qué hacer o por qué no hacer las cosas, porque sencillamente Dios quiere no lo bueno para sus hijos, sino lo mejor. ¿Qué sucede si nosotros entonces nos resistimos a hacer su voluntad? Pues todo acto trae consecuencia. Y vamos entonces a escuchar el capítulo 20 que nos habla sobre las penalidades para aquellos que quebrantan la ley de Dios. Escuchemos. Levítico capítulo 20. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que peregrinan en Israel, que diere de su simiente a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará con piedras. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de su simiente a Moloc, contaminando mi santuario, y amancillando mi santo nombre. Que si escondiere el pueblo de la tierra sus ojos de aquel varón, que hubiere dado de su simiente a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona, y cortaréla de entre su pueblo. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos, y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Porque varón que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Y cualquiera que se echare con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que durmiere con su nuera, ambos han de morir. Hicieron confusión, su sangre será sobre ellos. Y cualquiera que tuviera ayuntamiento con varón, como con mujer, abominación hicieron. Entrambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y el que tomare mujer, y a la madre de ella, comete vileza, quemarán en fuego a él y a ellas, porque no haya vileza entre vosotros. Y cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y la mujer que se allegare a algún animal, para tener ayuntamiento con él, a la mujer y al animal matarás. Morirán infaliblemente, será su sangre sobre ellos. Y cualquiera que tomare a su hermana, hija de su padre, o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, cosa es execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana,
su pecado llevará. Y cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, por cuanto descubrió su parienta, su iniquidad llevarán. Y cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán. Morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano es suciedad. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todos mis estatutos y todos mis derechos, y ponedlos por obra, y no os vomitará la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de la gente que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Empero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia, y no ensuciéis vuestras personas en los animales, ni en las aves, ni en ninguna cosa que va arrastrando por la tierra, las cuales os he apartado por inmundas. Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación han de ser muertos, los apedrearán con piedras, su sangre sobre ellos. Bueno, el Señor entonces, de una manera detallada, va describiendo la penalidad que debía sufrir cada persona que no cumpliera con los mandamientos por él descritos. Y le dice nuevamente, miren la demanda de Dios en el capítulo 20, versículo 7, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Y con qué se santificaba el pueblo? ¿Con qué se santifica? Al llevar a la práctica la palabra de Dios. Estos mandamientos que el Señor le entregó por boca de Moisés, pues debían de ser su práctica diaria, y a través de ese ejercicio diario, en ellos entonces se notaría, se llevaría en efecto la santidad que conviene al pueblo de Dios. Y les hace entonces referencia que no iban a dar a sus hijos a Moloc. Y fíjense cómo es Dios, hermanos. Dios tiene una sabiduría tan linda. Ellos aún no habían entrado en contacto con Canaán. Ellos aún no estaban en la tierra prometida. Y el Señor ya les estaba diciendo que ese Dios a los cuales aquellos habitantes le ofrecían sus hijos al fuego y les dio el nombre y todo, no van a ofrecerlo. No van a ofrecerlo. ¿Y por qué se los está diciendo? ¿Qué iba a suceder si ellos caían en ese pecado? Entonces tenían que apedrearlo, morirían. ¿Y qué iba a hacer? No solamente, sino que iba a poner su rostro contra aquel hombre, contra aquella persona que haya dado sus hijos a Moloc, contaminando así el santuario y profanando el santo nombre de Dios. Mire cómo Dios explica, hermano, detalladamente. Y vuelvo y repito, el Señor de una manera bien detallada, de una manera bien específica, enseña, educa qué deben hacer, qué no deben hacer y por qué no deben hacer estas prácticas. Y les recomienda entonces que estos hombres que hicieran esto, que entregaran sus hijos para sacrificio, entonces el que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarle, dice que él le haría entonces castigo. Pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que en pos de Moloc se prostituyesen,
adorando a este Dios contra él. El rostro de él iría contra aquel hombre que permitiera tal práctica y contra su familia. Miren esto, hermano. La persona que atendiera encantadores, adivinos y se prostituyere detrás de ellos, mi rostro iría contra esa persona y la cortará de entre el pueblo. Y le vuelve a hacer la referencia: guardad mis estatutos, ponedlo por obra, que yo Jehová os santifico. A través de la observancia de la palabra de Dios, el Señor nos va santificando. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿No les hace conocida esa oración de nuestro amado Salvador? Es eso, hermano. Y les va diciendo entonces: cualquiera que maldijere a su padre o a su madre, ese tal tiene que morir, su sangre será sobre él. Y si aquel hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera tenían que morir irreparablemente y no había nada que hacer. Y me llama mucho la atención aquella experiencia vivida por Jesucristo cuando aquella mujer es hallada en el hecho de adulterio. Y yo siempre me he preguntado, tomaron a la mujer en el hecho de adulterio, es decir, estaba en el mismo acto, la sorprendieron. ¿Y dónde estaría el hombre? ¿Se escapó, será? ¿No lo agarraron? ¿Qué pasaría con el hombre con quien esta mujer adúltera, de la cual no se conoce el nombre? Pero ¿qué pasaría con este hombre? Porque aquí en el mandamiento, el cual ellos tomaron para recordarle a Jesús la ley de Moisés, nos enseña que a las tales hay que apedrearlas. Así lo dice. Aquí está esta ley que ellos le recordaron a Jesucristo. Pero aquí dice, tanto el hombre como la mujer tenían que apedrearlo. Y siempre me he preguntado, ¿dónde estaría el hombre? ¿O qué se hizo el hombre con la cual esta mujer estaba adulterando? Bueno, preguntas que a veces nunca conoceremos la respuesta. Pero bueno, siempre está en esa inquietud de saber un poquito más de lo que nos narra la palabra. Pero de verdad que la gente conocedora de la palabra de Dios, fíjense que los que tomaron esa mujer en el mero lecho del adulterio, todos eran conocedores y guardadores de la ley de Jehová. Todos, porque eran los principales, los fariseos, todos. Allí desde el más chiquitito hasta el más grande tenían pleno conocimiento de cómo se debía de guardar la ley de Jehová. Y la sabiduría expuesta por el Hijo de Dios, sorprendente, omitió en silencio sus acusaciones hasta que les enfrentó con un tremendo examen de conciencia. ¿Está bien? ¿Conocen muy bien la ley? Bueno, el que de ustedes esté sin pecado, arroje contra ella la piedra primero. Y qué tremendo, hermano, la condición del hombre ante Dios. Por muy conocedores de los mandamientos de Dios, por muy hijos del pueblo de Dios, siempre tenemos en nuestro escondrijo cualquier error, cualquier pecado. A tal punto que, miren que todos, desde el más anciano hasta el más nuevo, se fueron redargüidos por su conciencia, porque sabían que aún conociendo la ley de Jehová, la transgredían. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos enseña tantas cosas lindas en su palabra. Nos deleitamos en el Señor. El Señor no se cansa de enseñarnos. Gracias a Dios porque Él está educando nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. Bueno, y entonces aquí el Señor hace nuevamente referencia. Si alguien estuviere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre, descubrió qué tenían que hacer. Ambos debían morir, tanto la madrastra como el hijastro. Miren esto. O sea que si Jacob hubiesen puesto esta práctica, él conociendo esto tenía que matar a Rubén y a Bila, porque ellos dos entonces defraudaron el lecho de Jacob. Miren. Y hace referencia aquí en cada pecado, hermano. Dios no pierde detalles, les va explicando de una manera muy cuidadosa. Y les dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos debían de morir, porque eso es perversión. Su sangre será sobre ellos. Es decir, ellos mismos fueron los culpables de su muerte. Ellos mismos, en pocas palabras,
cavaron su tumba, porque cometieron perversión. Y vuelve a hacer referencia, hermano, porque aquí se hace el castigo que debían tener las personas que transgredieran la ley de Jehová. Y entonces la ley de Jehová está en el capítulo 18, la ley moral, pero en el capítulo 19 hallamos la justicia con la cual cada uno debía ser castigado si erraba en los mandamientos de Dios. ¿Y qué sucedía? Si alguno se juntare con varón así como con mujer, dice que es abominación hicieron. ¿Y qué tenían que hacer con esos hombres? Pues tenían que morir. Irremisiblemente tenían que morir. Era la manera de evitar que estos pecados, cual cáncer, se propagaran. Y Dios, para proteger la santidad de su pueblo, no permitía que hubiesen esos brotes de pecado. Si habían, los detectaban de una vez, extirparlos. No podían seguir multiplicándose. Le hace referencia entonces a que a cualquier mujer, cualquier hombre que tomare mujer y a la madre de ella, es decir, a la esposa y a la suegra, y estuviera con ellos, hermano, tenían que quemarlos al fuego, a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Miren, está el castigo de lapidarlos, los mandaban a matar con piedras, otros a quemarlos, como es el caso del hombre que tomare su mujer y se acostare con su suegra. Tenían que quemarlo. Miren, hay diferentes formas que el Señor emite para corregir ese pecado. Dice también que cualquier mujer, cualquier hombre que tuviera relaciones con bestias, tenían que morir, tanto la bestia como la persona. Eso era de una vez, no había marcha atrás. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, pues ¿qué tenían que hacer? Tenían que morir, su pecado llevarán. Igual le decía, aquel hombre que durmiera con su mujer, con la mujer que estuviese menstruosa, ambos serían cortados de entre su pueblo. Ambos tenían entonces que morir. La desnudez de la hermana de tu madre, es decir, de tu tía, o de tu tía materna o de tu tía paterna, no. Eso es iniquidad, es pariente. ¿Qué tenía que hacer entonces? Morirán sin hijos. Y así va relatando cada uno de estos pecados. Y le dice nuevamente así en el versículo 23, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Quiere decir esto, hermano, que el Señor ve el pecado de las naciones, las muy lejanas y las muy cercanas también, y les vuelve a educar. Miren, no hagan esto. Esto lo han hecho esta nación a las cuales ustedes van a eliminar, por decirles así. No lo hagan, no cometan estos errores, porque si Dios no perdonó a esas naciones que no tenían ningún pacto directo con Jehová y las desarraigó, la tierra los vomitó, entonces ¿cuánto más a los hijos de Dios? Si Dios va a castigar a aquella persona que no ha conocido la palabra de Dios conforme a sus hechos, cuánto más a nosotros que el Señor nos ha revelado su voluntad. No tendremos excusa, hermanos. El que sin ley pecó, sin ley será juzgado. Estas naciones cananeas pues no estaban caminando bajo los preceptos de Dios, no eran pueblo de Dios, no les había llegado, pero sus múltiples pecados llegaron a tal extremo que fueron entonces objeto de juicio. El juicio de Jehová cayó sobre ellos. Entonces, más ahora al pueblo, dándole a conocer cuidadosamente sus estatutos por escritos, que si ellos insistían en hacer estas abominaciones, pues no había nada de justificación, porque ya el Señor les había revelado su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Es nuestra santificación, que nos apartemos de toda especie del mal. Y el Señor les vuelve a hacer aquí la invitación
Y les dice, yo les he dicho a ustedes que ustedes poseerán la tierra de ellos. Yo se las daré a ustedes para que la posean por heredad. Esta tierra donde fluye leche y miel. Yo, Jehová, que los he apartado de entre los pueblos para hacer diferencia, para que hagan diferencia, y les vuelve a recordar la ley de salubridad entre el animal limpio y el inmundo, entre la ave limpia y la ave inmunda, entre lo que se arrastra sobre la tierra. Lo he apartado por inmundo. Así de sencillo, el Señor en su sabiduría lo ha apartado. Y entonces le dice en el versículo 26, tienen que ser santos, porque yo Jehová soy santo, y yo los he apartado de entre todos los pueblos, para que seáis míos. Si usted se considera propiedad de Jehová, tiene que tener ese sello de garantía de santidad, si no el Señor no lo poseerá. Y hace aquí en el último versículo, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. No va a permitir, no va a tolerar nada contra lo que manche el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque si usted se considera propiedad de Dios, hijo de Dios, pues tiene que vivir en santidad. ¿Por qué dice el Señor? Porque yo, vuestro Dios, soy santo y ustedes tienen que ser santos. Esa es la demanda de todos los tiempos, la demanda de todos los hijos de Jehová en las distintas épocas y en las distintas naciones ha sido la misma. Habéis de serme santos, porque yo, Jehová, os santifico. Yo soy santo. Y esa característica, todo que desee estar en el reino de los cielos, pues debe poseerla. Si no, hermanos, lamentablemente no tiene ese requisito y no lo hace acreedor de la patria celestial. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos con los capítulos que tocaban el día de hoy, el capítulo 18, 19 y 20.